ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojaban los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte los asalta y los vence, entonces les quita las armas en que confiaban y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo este pasaje nos remite también a la lectura de hoy de Jeremías, porque en el tiempo de Jeremías el pueblo se había desviado. Él le decía a los reyes como Joaquín, ¿no? Oye, mira, tu proceder no está bien delante de Dios. O sea, Dios te está dando la oportunidad de un cambio, Dios te está dando la oportunidad de que ejerzas tu poder de la manera más correcta. Y así todo el pueblo, ¿por qué? Porque obviamente cuando el rey estaba mal, todo el pueblo estaba mal. ¿Por qué? Porque seguían mucho a las actitudes o los mandatos del rey, ¿no? Entonces, pues obviamente el profeta se levanta para anunciar lo que el Señor quiere, la voluntad de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento no hablan por sí mismos. Los evangelistas no hablan por sí mismos. Es decir, tienen una misión: transmitirle al pueblo la voluntad de Dios. Las hazañas de Dios, sí, también, las grandezas de Dios. Y fíjense cómo este pueblo, a pesar de que tiene la bendición de tener profetas, no hace caso, le dan la espalda a Dios, ¿no? Le dan la espalda a la palabra, le dan la espalda a la voluntad. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, somos vulnerables, hermanos. ¿Ante quién? Ante los ataques del demonio. Si hay algo cierto dentro de la Sagrada Escritura y que es como más de una de las misiones más primordiales y esenciales y que identifican a Jesús de Nazaret, es precisamente su batalla no contra el hombre. Jesús no viene a dar la batalla al hombre, Jesús viene a darle batalla al demonio, a Satanás, al que divide, al adversario, y con él a todo prácticamente el séquito de demonios que existen. Entonces, cuando tú le das la espalda a Dios, eres vulnerable a los ataques del demonio. Cuando tú no te acercas a Dios, eres débil. Y una persona débil no puede hacerle frente al demonio. Fíjense bien, el día del lunes santo, ¿verdad? Quedamos. Vamos a dar una plática más profunda sobre el problema del mal, ¿no? Y lo quiero hacer porque he notado mucho, primero, un sinfín de personas que se han obsesionado con el mal. Y lo peor, ¿no? Que le dan más poder al mal que a Dios. O sea, en todo ven al demonio. En todo ven la acción del demonio. Y no le dan poder a Dios, aguas, porque eso es una debilidad también. Y hay personas que se meten en cosas que no saben ni conocen,
¿verdad? Como por ejemplo, ¿no? Andar, a ver, siempre lo he dicho, aguas con las misas de liberación. No es que sean malas, es que a veces no son los sacerdotes, sino el grupo de personas que ya se creen exorcistas, ¿no? Y que te dan oraciones, y ahí tú de sonso ahí vas, ¿verdad? A decir las oraciones que no sabes cuál es la función de la oración, porque no todas las oraciones las puedes hacer tú. Y te enfrentas al demonio con esas oraciones como retándolo. Y deja de eso. Aunado a eso, eres débil en la fe, eres débil en la vida sacramental, eres débil en la vida espiritual. El demonio no va a andar con juegos, te va a dar una arrastrada. Entonces, fíjate bien, si tú no estás fuerte en Dios, no puedes hacerle frente al demonio, punto. No te metas en cosas que no conoces, no te fanatices, porque te va a hacer daño, ¿sí? Aquí lo vemos bien. ¿Quién es el que se enfrenta al demonio? El mismo Jesús. Si Jesús, ¿verdad?, no está contigo, ¿qué va a pasar? No vas a vencer. Hay demonios mudos. ¿Cuáles son los demonios mudos? Los demonios ordinarios que no hacen ruido. Un mudo no hace ruido, ¿no? Porque no puede hablar, no puede entablar esa relación. Y esos demonios existen. ¿Cuáles son los demonios? Los que tenemos siempre. Los demonios de la deshonestidad, los demonios de la tranza, por ahí decirlo, los demonios de la soberbia, de la envidia, de la lujuria, los demonios, ¿verdad?, con los que luchamos constantemente, o más bien, que los hemos arraigado. Entonces, ¿cómo le puedes hacer frente a todo esto? Solamente con Dios, estando firme en la fe con Dios. De lo contrario, ni vas a poder, primero, ni te vas a dar cuenta de que estás bajo un ataque del demonio. Segundo, ¿verdad?, no vas a tener la fuerza para enfrentarlo. Tienes que acercarte a Dios. Se los he dicho una y otra vez. ¿Cuánta gente se acerca, no solamente aquí, sino en todas las iglesias, a querer que el sacerdote, ¿verdad?, mágicamente les resuelva los problemas? Pero cuando les dices, oye, tienes que venir a misa, tienes que llevar una vida sacramental, pues no quieren. Entonces, ¿tú crees que va a cambiar algo de su realidad? Pues no. No, porque no quieren. Entonces, hermanos, fíjense, dice, ¿no? El enfrentamiento es entre la luz y las tinieblas, todos los días. Todos los días desde que te levantas comienza un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Y lamentablemente a veces las tinieblas en nuestros corazones ganan, porque les damos más cabida, más poder, o porque estamos débiles, o porque no tenemos una vida sacramental, o porque nos hemos vuelto, ¿verdad?, le hemos dado más poder al demonio que a Dios, ¿no? Y fíjense bien, dice, fíjate hasta dónde te lleva el error y el alejamiento cuando tú le das la espalda a Dios. Primero, cuando uno le da la espalda a Dios, el pecado comienza a tener mayor fuerza en nosotros, nos esclaviza y entonces nos lleva a una mentalidad laxa. Y una mentalidad laxa es decir, no pasa nada, no es pecado, no estoy haciendo mal, y entonces sigo con mi actitud, sigo con mi acto. Y entonces fíjate, después de una mentalidad laxa, el pecado se va denigrando o te va denigrando más y más, ¿no? Porque después ya no va a ser solamente que pienses laxamente, sino vas a llevar al error a otro hermano, ¿no? Ay, no, ¿para qué vas? No pasa nada, mira, eso, pues no pasa nada, mira, eso está mal, lo que dicen los curitas a veces está mal, ¿no? O sea, no les hagas caso, mira, yo hago esto y nunca me va mal, al contrario, siempre me va bien. Fíjate, cómo el pecado comienza a llevar al fratricidio a más hermanos. Tú comienzas a ser piedra, obstáculo para otro hermano. Tú comienzas a llevar al error al otro hermano. Y lo peor, el pecado, cuando tú le das la espalda a Dios, que fue un acto a lo mejor instintivo en el momento, si lo dejas crecer,
te lleva a la rebeldía, al enfrentamiento con Dios. ¿Qué le dicen estas autoridades a Jesús? Bueno, ¿no? O sea, Jesús está expulsando demonios. Muchos se quedan maravillados. Claro, fíjate bien, cuando hay exorcismos, cuando hay una presencia extraordinaria del demonio, pues obviamente te quedas de 6, ¿no? Porque dices, hay una realidad que no veías y que ahora ves, ¿no? Y eso también es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque a muchas personas solamente los lleva al morbo, ¿no? La mayoría de esas gentes que andan en misas de sanación, que anda que el aceite ungido, ¿no? De que exorcizado y que esto y que el otro, son personas morbosas, que no se acercan para encontrarse con Dios, sino solamente para ver qué pasó con el actuar del demonio, ¿no? Hay muchas personas así, y aquí lo dice, ¿no? Muchos se maravillan, pero muchos se maravillan no por Jesús, sino por el demonio. Fíjate hasta dónde llega la astucia del demonio. Muchos se maravillan, pero, es que en un exorcismo dijo el demonio. Sí, pues si le vas a creer más al demonio que a la palabra de Dios, pues estamos fritos, ¿verdad? Y así hay mucha gente, véanlo. Y si ustedes andan en eso, aguas, ¿verdad? Y después agarra, ¿y qué dice? Fíjate cómo no se maravillan de Dios, se maravillan del poder del demonio. Fíjate, cómo los expulsó, como vieron, ¿verdad? Cómo actuó el demonio ante Dios, se maravillan del morbo. Pero no se encuentran con Dios, al contrario, siguen rebeldes, siguen enfrentando lo que les decía, el pecado te lleva a enfrentarte con Dios. ¿Y qué hace? Pues tú lo expulsas con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Fíjate hasta dónde llega la irreverencia del ser humano. Enfrentarse a Dios por esa rebeldía. Y entonces, ¿cuál es lo peor que te lleva el pecado si lo dejas crecer, si dejas que te esclavice, si dejas que el morbo te invada? Es precisamente atentar contra el Espíritu Santo. Ahí está la tentación contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es ese, que a pesar de que has visto, dudes de Dios, cuestiones a Dios, tientes a Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y hermanos, ese pecado no lo perdona ni Dios Padre. Y lo dice bien, todo se te podrá perdonar en la vida, pero quien atente contra el Espíritu Santo está condenado en isofacto por la eternidad. Entonces, hermanos, fíjate hasta dónde te lleva el mal. Hasta enfrentarte a Dios, cuestionar a Dios, tentar a Dios. No, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Fortalezcamos nuestro ser. ¿Cómo lo podemos fortalecer? En la sencillez. ¿Y cuál es la sencillez? El vivir cotidianamente en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en el esforzarnos por ser buenas personas, en el esforzarnos por llevar a los demás hacia Dios, en el esforzarnos en cambiar esas actitudes. No hay demonio que pueda contra Dios, ni el mismo Satanás puede. O sea, no le des poder, no te asustes de él, enfréntalo, pero enfréntalo bien. No andes ahí de panchero queriéndolo enfrentar con oraciones que ni conoces. No andes ahí de panchero queriéndole ponerte al tú por tú, ¿ah? ¿Cómo puedes vencer al demonio? ¿Cómo venció el demonio María? En la sencillez. En la sencillez. Ahí está la clave. Sencillez. ¿Y cómo es la sencillez? Señor, haz tu voluntad. Voy a esforzarme por ser mejor persona y dejar de andar buscando por morbo cosas que no. Mejor enfócate en tu vida espiritual. ¿Cómo estás en tu vida sacramental? ¿Cómo estás en tu vida sentimental? ¿Cómo estás en relación con tu familia? En eso enfócate, en la sencillez, porque el demonio huye a la sencillez. No seas soberbio, no seas altanero, no seas juez de tu hermano. Y entonces estás venciendo al demonio. Pero entonces, ¿con la ayuda de quién? Con la ayuda tuya, tu parte, y con la ayuda de Dios. No te alejes de Dios.
porque no hay demonio, no hay pecado, no hay mala actitud que puedas vencer en ausencia de Dios. ¿Necesitas de Dios? Sí o sí. Necesitas de Dios para enfrentar el pecado, para enfrentar y cambiar tu actitud y para enfrentarte al demonio. ¿Hay una guerra? Sí la hay, entre el bien y el mal. Y tú eres carne de cañón. Tú a veces te vas del lado negativo o del lado de Dios. Ojalá que siempre permanezcamos en Dios. Y hermanos, ¿verdad? Fortalezcamos nuestro palacio, nuestra casa, con la presencia de Dios o del Espíritu Santo. Que así sea. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Gracias, Señor, por este día que nos permites. Gracias por reunirnos aquí delante tuyo. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las familias, a todos los padres y madres e hijos, ancianitos, enfermos, de esta comunidad, de esta colonia. Ayúdanos a seguir trabajando para bien de la humanidad y gloria tuya, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito